¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema los viajes de Cristóbal Colón y las políticas del Imperio Español. Cristóbal Colón había nacido en Génova, en una parte del país de Italia, hacia los años 1451, en una ciudad del comercio y también de la navegación. En esas épocas donde Cristóbal Colón estudiaba en las escuelas de expansionismo marítimo, donde le cupo su formación académica, su instrucción y su capacitación en lo que respecta a las navegaciones o en las expediciones, donde toma su pasión y digamos su interés por las travesías, sobre todo por las navegaciones, pero se encontraba con una pequeña dificultad que no contaba con esos presupuestos para realizar estos trabajos, estas navegaciones o estas expediciones, donde más adelante tuvo que ir buscando, golpeando puertas con grandes imperios, en este caso con el Imperio de Portugal y también con el Imperio Español. Y siguiendo nuestro tema de los viajes de Cristóbal Colón, habíamos comentado que se había formado, había estudiado en las grandes escuelas del expansionismo de la navegación marítima. Desarrolló también una tesis basada en antiguos estudios geográficos y también en referencia a los cálculos matemáticos en los cuales él estaba en conocimiento, estaba formado, y sobre todo también realizaban trabajos investigativos que sostenían una tesis, que sostenía un proyecto en el cual él estaba abocado y posteriormente también dando a conocer sus ideas, sus proyectos a los grandes reyes de Europa. Y también poseía una profunda tradición oral de los viajes de Marco Polo. Había estudiado, había prácticamente leído de este personaje también de la historia, a quien lo llamaban Marco Polo, una persona también que había realizado muchas expediciones ya en la época de la antigüedad, sobre todo en la China o en la India, y de esta manera él también tenía un vasto conocimiento, una experiencias interesantes, y de esta manera también él pudo trasladar todos sus conocimientos, todas sus experiencias en un libro que se denomina Los viajes de Marco Polo, y así también otros libros que ha elaborado producto de su rica experiencia en estas travesías. Y esa experiencia lo tomó, lo leyó y lo investigó también este navegante de quien hablamos en el día de la fecha, de Cristóbal Colón. Y siguiendo con las teorías, con los proyectos, con los conocimientos que tenía Cristóbal Colón y que hacía en referencia a poder realizar expediciones o navegaciones, y también poder contar con el apoyo, con el presupuesto, con la infraestructura que requiere estos trabajos de navegación, tuvo que recurrir primeramente a los reyes del Imperio Portugal, donde le había propuesto su proyecto, y lo había escuchado muy atentamente los reyes del Imperio de Portugal, pero ante esta teoría, ante estos proyectos, no estaba tan convencido, por lo que tuvo que recurrir a sus consejeros, a los científicos, para poder estudiar estas hipótesis en el cual manejaba Cristóbal Colón, cuál era de poder realizar navegaciones o travesías hacia otros lugares distantes de Europa. Él quería llegar hacia la India, pero no estaba, los reyes del Imperio Portugal no estaban tan seguros de poder invertir una gran cantidad de presupuestos o de recursos
para poder realizar o apoyar ese trabajo de navegación que aspiraba o que tenía en mente Cristóbal Colón, por lo que recurrió a su junta de científicos, junta de matemáticos, para poder ver esa posibilidad, donde rotundamente se habían negado que era imposible realizar esas expediciones, por lo que lastimosamente no pudo conseguir de parte de los reyes de Portugal ese apoyo que él necesitaba para poder realizar esa travesía, esas navegaciones. O sea, entonces no pudo conseguir convencer con su proyecto, con su teoría o con sus ideas a los reyes de Portugal, por lo que no tuvo más remedio que buscar o abrir otras puertas, ir a hablar con otros imperios, en este caso el Imperio Español, para poder también proponerle su proyecto, sus ideas, y de esa manera ir avanzando cuál era su pasión, cuál era su anhelo de conocer nuevas tierras, nuevos lugares a través de la expedición o a través de las navegaciones. Entonces pudo conseguir una entrevista, una audiencia, una reunión. Estamos hablando de Cristóbal Colón con la máxima autoridad del Imperio Español, cuáles son los reyes de Castilla y Aragón en aquella época, a fin de comentarle y proponerle sus proyectos, sus ideas, y que de poder conseguir nuevos lugares, nuevas tierras, y de esta manera pedía el apoyo para poder contar con esos recursos, con esos presupuestos que requiere realizar esos trabajos de expediciones, trabajos de investigación, sobre todo tener que salir a zarpar por las aguas marítimas, y de esta manera se vio lo había convencido a los reyes de Castilla y Aragón, y le dio prácticamente su aprobación y su consentimiento. Pero ante esta situación siguieron las negociaciones posibles de poder llevar a cabo estas investigaciones o estas travesías, por lo que más adelante tuvieron que firmar un documento al cual llegaremos a analizar cuáles fueron básicamente las cláusulas, el contenido, cuáles son los derechos y las obligaciones que ambas partes se proponían. Por fin Cristóbal Colón consiguió el apoyo y la aprobación de los reyes de Castilla, y ya estaba muy entusiasmado de poder realizar esas navegaciones, esas expediciones. Bueno, entonces, lograda la reunión y el convencimiento del proyecto de Cristóbal Colón, ¿a quiénes? A los reyes de Castilla y Aragón. Estamos hablando del Imperio Español. Consiguió los recursos económicos a fin de poder hacer frente ante esta situación de las navegaciones, de poder contar con esa infraestructura que él requería para poder realizar estos trabajos. Entonces se firmó un compromiso, un acuerdo, a lo que se llamaba las capitulaciones de Santa Fe. Entonces, cuando hablamos de este término, las capitulaciones de Santa Fe, estamos ante un documento, un acuerdo que se habían celebrado entre las partes. Por un lado, Cristóbal Colón con toda su tripulación, y por el otro lado los reyes de Castilla y Aragón, quienes eran la máxima autoridad del Imperio Español. Y allí se estableció una serie de acuerdos en que se lo denominaba a él como virrey, como también almirante de mar, y los lugares que él iba conquistando, que él iba descubriendo, él debería fundar fuertes, y también luego fundar pueblos. Debería poblar esos lugares que él iba conquistando, que él iba prácticamente logrando
asentar. Bueno, entonces, básicamente él iba en representación del imperio español o de la corona española, y en su nombre y bajo sus atribuciones tenía esa potestad de poder fundar pueblos, de poder poblar y de fundar. Y de esta manera estaban estos, todo bien detallado, la manera que se iba a ir desarrollando, de manera que se iba a ir cumpliendo. Entonces, todas las riquezas, todas las tierras que él iba fundando en representación y en nombre de la corona española, él debería tener una ganancia del 10% de la totalidad de las riquezas que él podía conseguir. Entonces, la mayor ventaja se llevaba el imperio español, y también él tenía una ganancia por los trabajos o por los servicios que estaban o que estaba prestando a dicho imperio. Entonces, esto es lo que básicamente se trata de las capitulaciones de Santa Fe. Un acuerdo, un documento, es como un contrato que se habían celebrado entre las partes, en este caso Cristóbal Colón y los reyes de Castilla y Aragón, quienes eran la máxima autoridad del imperio español en aquel entonces. Siguiendo con las navegaciones, o ya con las expediciones de Cristóbal Colón, creyendo haber llegado a la India, había llegado hacia nuevas tierras, hacia nuevos lugares, hacia nuevas zonas. Prácticamente ha llegado en tierras nuevas, que posteriormente se lo conocería con el continente de América. Pero en aquel entonces él había llegado hasta nuevas tierras, hasta nuevos lugares, creyendo que él iba a llegar al lugar denominado a la India, pero no fue así. También se encontraron con otros imperios que estaban realizando expediciones, y constantemente había conflictos, había luchas por la conquista de estos nuevos lugares, y era con el imperio español, por lo que tuvieron que recurrir a una instancia, digamos, donde ellos aceptaban que pueda dirimir, que pueda resolver, que pueda, digamos, llegar a un acuerdo entre ellos, y buscaron un árbitro quien pueda dar o resolver este dilema, este conflicto, este punto en el cual ellos estaban atravesando. Estamos hablando del imperio español por una parte, y por otra parte del imperio Portugal, que tenían esos problemas de límites, de conquistas de tierras, por lo que recurrieron al Papa. Y allí es que el Papa recibe la denuncia, recibe los reclamos de ambas partes. Estamos hablando de España y de Portugal, y luego ve cuáles podrían ser las soluciones, a fin de que ellos puedan realizar cada uno sus trabajos de conquistas y de fundar fuertes. Tal es así que se llama las bulas papales, emite un dictamen, emite una resolución, un documento donde propone ciertas soluciones, y que normalmente se lo conoce como el Tratado de Tordesillas, que sirvieron para demarcar la primera distribución de territorios entre las potencias. Entonces, se recurre al Papa, el Papa estudia la denuncia o los reclamos y ve los intereses de cada una de estas potencias, y luego saca un documento que se llama el Tratado de Tordesillas y propone soluciones. Entonces, tenemos en el gráfico una imagen, tenemos en el material una imagen de América y también de el continente europeo y otros continentes, donde hay una línea de forma horizontal que está demarcada o está trazada. Entonces, todo lo que respecta hacia el este, más bien tocaría a la conquista del imperio español, y toda la demarcación de América hacia el oeste
y una parte de la tierra americana correspondería a la demarcación o a la conquista del imperio de Portugal. Entonces, hacia el este para el imperio español y hacia el oeste para el imperio de Portugal. Esta fue la resolución a través de las bulas papales que emite el Papa y que se llama posteriormente el documento el Tratado de Tordesillas. En este material de apoyo se puede ver nuevamente la distribución de las tierras, la forma que se había llevado a cabo para una posible solución. En esa se establecía la división de las conquistas a través de un meridiano que pasa a 370 leguas al oeste de la más occidental del Cabo Verde. Tenemos también entonces en el material de apoyo, ya estuvimos mencionando anteriormente, una imagen trazada de América, y hacia el este le correspondería al imperio de Castilla y Aragón, o sea, a la corona española, y hacia el oeste de las tierras americanas, hacia el oeste correspondería al imperio Portugal. De esta manera se dio una resolución pacífica, y esto es lo que contenía básicamente el Tratado de Tordesillas, a los cuales los imperios habían recurrido y ahora deberían respetar esta resolución emitida por el Papa. En fin, en este punto estaremos observando, estaremos analizando de cómo era el relacionamiento del imperio español con respecto a sus colonias en tierras americanas. Básicamente la administración política, económica y también militar y administrativa era centralizado por la corona española. Ellos controlaban todas estas situaciones o todos estos estamentos a fin de poder controlar y tener una buena administración. Por eso hablamos de absolutismo, porque ellos no escuchaban sugerencias, sino más bien imposiciones que venían de sus más altas autoridades, que normalmente son los reyes de Castilla y Aragón. Y posteriormente vamos a ver de qué manera se produce ese control y esa administración en tierras americanas, y también cuáles son las instituciones y las autoridades que ellos imponen, no solamente en las colonias americanas, sino también que ellos tienen en su territorio. Estamos hablando de la corona española. Bueno, entonces, básicamente tenemos el control absoluto del imperio español sobre sus colonias, ya sea en materia económica, ya sea en materia política, en materia militar o en materia administrativa. Y estos estamentos estaremos desglosando detalladamente en la siguiente clase, pero ya hacemos referencia, nociones básicas de cómo el imperio español se iba manejando o de cómo se iba tomando estas nuevas tierras como para tener un mejor control. Por eso se habla del absolutismo y las políticas empleadas del imperio español en América. Bueno, hasta aquí, jóvenes, hemos llegado en la clase del día de la fecha.